Primer libro de Samuel, capítulo 23. Y como siempre, vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio bíblico poniendo todo en manos de nuestro Señor. Así que inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, porque en tu bondad nos has dejado tu palabra escrita, tu voluntad a la cual podemos acudir. Y acudimos el día de hoy con fe, creyendo, sabiendo, entendiendo que tu palabra es luz, que tu palabra es verdad y que en ella tú puedes santificarnos. Abre nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea sembrada en nosotros y así podamos dar abundante fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En el primer libro de Samuel, para este momento en el que estamos en la historia, el rey Saúl ya sabe que Dios ha decidido traspasar el reinado a David. Ya sabe que Dios ha tomado el reino de manos de Saúl y lo ha traspasado a un hombre mejor que Saúl, al que va a ser el siguiente rey, el rey David. Pero en vez de aceptar eso y preguntarle al Señor, ok Señor, entonces, ¿dónde quieres que me ponga? ¿O qué quieres que haga? Lo que hace es aferrarse con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, a lo que ya no le pertenece. Y lo que busca es, si David va a ser el próximo rey, la forma en la que yo puedo permanecer en mi puesto es matando a David. Entonces busca matar a David y lo hemos visto persiguiéndolo. David por su parte ha estado escapando, está como un fugitivo de un lugar a otro porque Saúl lo persigue. Y en ese punto de la historia estamos. Incluso en el versículo 14 del capítulo 23 dice que David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días. Y eso es algo bien fuerte porque el que está persiguiendo a David no es un hombre cualquiera, es el rey Saúl. O sea, tiene bajo su poder todo un aparato de gobierno. O sea, no lo está persiguiendo un hombre a otro hombre, sino estamos hablando de un hombre que tiene un ejército, que tiene recursos, que tiene posibilidades contra un hombre. Y lo único que ha hecho la diferencia está ahí también en el versículo 14, dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Bueno, ese es el ambiente en el que se desarrolla lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos enfrentado o vamos a enfrentar, y algunos están enfrentando, situaciones difíciles, tiempos de pruebas. Tal vez no de persecución a muerte como las que está enfrentando David, pero sí algo que nos está oprimiendo, algo que nos está lastimando, algo que nos está amenazando. Y en muchos casos, esta amenaza es injusta. Es decir, somos pecadores, lo sabemos. Y muchas veces lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestros pecados. Pero hay veces que realmente no hay responsabilidad en esto, ¿no? David, aquí él podría decir, pues ¿yo qué? O sea, yo estaba cuidando las ovejas de mi papá, a mí me llamaron, me ungieron, yo ni quería ser rey, yo quería vivir en mi casa, luego me llevaron al palacio para que tocara para el rey, yo no tengo responsabilidad, yo no quiero el reino, yo no quiero matar a Saúl, yo no quiero nada, no tiene una responsabilidad, es un pecador, pero en esto no tiene ninguna responsabilidad, está pasando una persecución injusta. Y a lo mejor el día de hoy tú estás pasando tiempos así, tiempos difíciles y a lo mejor injustos. Antes de entrar en nuestro capítulo, por favor, acompáñame a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículo 4 dice así. Estoy en Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y yo creo, si el día de hoy estás pasando un tiempo difícil, Dios, por estas cosas que ya están escritas, Dios quiere traer paciencia y consolación para que tengas esperanza. Así que capítulo 23, versículo 15 del primer libro de Samuel, comencemos. Dice así:
Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Sif. Entonces David está escondido en una zona que se llama Sif, es una zona desértica, tiene muchos montes con muchas cuevas, ahí en el sur de la provincia de Judá. Está ahí escondido y dice que entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió a su casa. David, en este tiempo de persecución que está viviendo, no va aldea tras aldea, ¿no?, diciendo: ¿se acuerdan quién derrotó a Goliat? Yo. ¿Quiénes quieren estar conmigo contra el tirano Saúl que está queriendo matarme? Yo soy el que cantaban aquellas canciones de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Únanse a mí, quienes se oponen al tirano que nos gobierna. O sea, David no está haciendo una revolución o una rebelión, un ejército. David está escapando porque si no lo matan, pero no está haciendo nada más que confiar y esperar en el Señor. Y esa es la primera gran lección que tenemos que aprender. Cuando las cosas se ponen difíciles y cuando hay una prueba o puede haber algún tipo de persecución sobre nosotros, confía en el Señor, espera en el Señor. Dios sabe que hay una injusticia y David sabe que Dios es bueno. Entonces confía. Y estoy seguro que en los tiempos difíciles así, a tu lado también habrá un Jonatán que se levante. Alguien que viene y que trae aliento. Porque Jonatán es el hijo de Saúl. Tiene acceso a ciertos aspectos del gobierno. Pero cuando viene con David, no viene a decirle: mira, te traje municiones, armamento, unos mapas, radios comunicadores para que tú tengas. O sea, no le trae nada. Solamente le trae una cosa. Dice en el verso 16: fortaleció su mano en Dios. Lo que Jonatán hace es recordarle a David la perspectiva correcta. Lo que le dice es: no temas. Dios ha dicho que tú vas a ser el rey. Confía. Pero no le dice: confía en David. Tú eres poderoso, échale ganas, tú vas a poder. Porque David no puede. Tampoco le dice: confía en Saúl, se va a arrepentir, no va a pasar nada. No, porque Saúl ni se va a arrepentir ni va a cambiar. Tampoco le dice: confía en mí, yo te voy a ayudar. Lo que le dice es: confía en Dios. Dios conoce lo que está sucediendo. Dios es soberano y Dios es bueno. Y esas dos cosas son importantes. Si Dios fuera bueno, pero no fuese soberano y todopoderoso, habría cosas que no podría hacer. Si Dios fuese todopoderoso y soberano, pero no fuese bueno, a lo mejor sería incluso peligroso. Pero nuestro Dios es bueno y es todopoderoso, es soberano. Podemos confiar en Dios. En los tiempos difíciles, es importante que un amigo pueda recordarnos la perspectiva correcta. A lo mejor no estás tú pasando tiempos difíciles, pero conoces a alguien que sí. Y lo correcto es esto: volver a recordarle lo que Dios ha dicho. Dos grandes errores son tratar este tema de esta manera. ¿Te imaginas si Jonatán hubiera llegado con David y le hubiera dicho: David, ay, pobrecito, sí, sé cómo estás pasándola, qué mal. ¿Y quién te hace eso? Saúl, qué mal, siempre ha sido así. Son todos en el gobierno, todos te odian. No, qué mal. Y tú tan bonito que eres. ¿Sabes qué? Eso es apelar a la carne, porque eso es lo que David en su carne querría escuchar. Y eso no es ser, ¿qué va a ganar? Sentirse bien, entre comillas, sentirse víctima, pero no está recordando lo principal.
la bondad y la soberanía de Dios. Y a veces, por tratar de hacer sentir bien a alguien, podemos cometer este error. Por otro lado, también podríamos caer en el otro extremo, que Jonatán llegara y le dijera: David, ¿no que si Jehová es mi pastor nada me faltará? ¿No que le dijiste a Goliat: tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo en el nombre de Jehová de los ejércitos? Y tanto salmo y tanto salmo y tanto salmo, ¿para qué? ¿Dónde está tu fe? Y podríamos también cometer ese error. Pero David no necesita sentirse ni Superman ni Supermal. No tiene que ser ni víctima ni poderoso. Nomás tiene que recordar que Dios es bueno y Dios es soberano. Así que en los tiempos difíciles que abundarán a lo largo de nuestra vida, necesitamos mantener la calma y confiar en el Señor. Espera y confía. Después de este encuentro, David y Jonatán, en el verso 18 dice que hacen un pacto, ¿no? Reafirman un pacto que habían hecho de que David, cuando sea el rey, no va a exterminar a la descendencia de Jonatán. Versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl, ¿no? Todas las poblaciones de esta zona donde está David subieron con Saúl en Gabaa y le dijeron: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Jores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. De alguna manera, Saúl también está pasando un tiempo difícil. O sea, Saúl está dolido. En su corazón, en la parte más íntima, él siente que le están arrebatando algo que le pertenece. Está equivocado, pero él siente que le están arrebatando el reino, algo que le pertenece. Y en vez de que alguien le diga: oye, esto fue lo que sucedió, tienes que leer 1 Samuel capítulo 13, 14 y 15. Entiende lo que estás viviendo. Recuerda lo que Dios dijo. En vez de recordar la palabra de Dios, los de Zif vienen y le dicen: ¿qué quieres? A David, nosotros te lo damos. Y Saúl dice: oh, por fin alguien que tiene compasión de mí, alguien que me entiende. Por fin alguien que me entiende. En este mundo que nadie comprende mi dolor, alguien me entiende, alguien tiene compasión de mí. ¿Sabes qué? Saúl es un rebelde. Y complacerle en su rebeldía no es tener compasión de él. Los de Zif no están buscando la voluntad de Dios, ni siquiera están buscando el bienestar de Saúl. Están buscando ellos quedar bien. Están buscando ganar algo. Y básicamente le están dando una pala a Saúl con la cual puede seguir cavando para seguir hundiéndose. Qué importante no ser una persona así cuando ves a alguien en un tiempo difícil. No buscar lo tuyo, sino seguir viviendo en amor. Y si tú estás en tiempo de prueba, desechar este tipo de voces que pueden levantarse a tu alrededor y tratar de convencerte de cosas que no son reales. Versículo 22. Saúl entonces les dice: id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quien haya visto allí. Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta y volved a mí con información segura y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Saúl lo que les dice, y tiene una lógica y es sabio decirle: ok, va, pero el desierto es muy grande, díganme dónde está. Si me dicen está ahí en la zona de Zif, es demasiado, hay muchas montañas, muchas cuevas, díganme dónde está y entonces ahí ya voy directamente a tomarlo. Pero díganme bien dónde está, porque ya sé que David es astuto, se anda escapando, es astuto, así que con precisión díganme dónde está. Lo cual es todo al revés, porque realmente David no es astuto.
David no es astuto, y lo vamos a ver poco a poco, y lo hemos visto, que no es astuto. El astuto es Saúl. Saúl está tomando una buena estrategia, Saúl está viendo qué es lo que hacer para no perder tiempo. Saúl es astuto. Saúl se está apoyando en su propia prudencia, está pretendiendo ser sabio en su propia opinión. David lo único que tiene es que está al lado del Señor, pero no es astuto. Pero con eso es suficiente. Entonces, versículo 24 dice al final: pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. David, como te digo, se va moviendo tratando de escapar, pero en esta escapatoria dice ahí, se fue a la peña, que probablemente es alguna montaña muy conocida en esa zona. Y cuando llega ahí en este monte, David está por un lado y Saúl con su ejército por otro lado. Entonces van como persiguiéndose el uno al otro. Probablemente lo que se entiende es que en algún momento pareciera que Saúl divide su ejército, de modo que ahora ya va por ambos lados del monte, y por eso dice que David quedó encerrado. Y el monte, ahorita vamos a ver cómo se llama, habla también de esto. Y David ahora sí está en problemas, ya no tiene dónde escapar. Viene el ejército de Saúl por acá y la otra parte del ejército de Saúl por acá. Y él está ahora sí sin nada que poder hacer, no puede hacer nada, está encerrado, no tiene un gran ejército, y lo único que le queda es confiar en el Señor. ¿Qué es lo que va a hacer David? ¿Cuál va a ser su estrategia? Fíjate en el versículo 27. Entonces, cuando ya tienen casi agarrado a David, vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamat Lekot, que quiere decir peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. ¿Qué hizo David? Nada. Dios lo libró, y lo libró de una manera extraña, con un pueblo enemigo. Dios usó una incursión de los filisteos para que fueran y le dijeran. Además, piensa, el tiempo de Dios es perfecto, porque seguramente unos días antes vino esta incursión para que diera tiempo al mensajero llegar en el momento justo y le dijera a Saúl: tienes que venir porque el ejército tiene que estar peleando contra los filisteos. Tomaron a todo el ejército y se fueron. Dios hace eso. Dios le está mostrando a David: confiar en mí vale la pena. Confía en mí. Te estoy dando pruebas de que puedes confiar en mí. Sabemos que en todo este tiempo David de tanto en tanto escribe algún salmo contando lo que está sucediendo. Vamos por favor al Salmo 54. El Salmo 54 es un salmo que David compone en este momento, y podemos ver cómo la primera parte del salmo habla de esta angustia de sentirse que me están acorralando, pero la segunda parte del salmo habla del gozo porque Dios lo ha librado. Fíjate, el Salmo 54 dice: al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y aquí comienza el salmo: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. Notas la desesperación de David, pero fíjate la segunda parte. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Eso es, te voy a adorar. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David está conociendo un poco al Señor.
Hay cosas en nuestra vida que no cambian. Y en este momento, en la vida de David, hay cosas que no han cambiado. Saúl no ha cambiado, lo quiere matar. El pueblo no ha cambiado, porque apenas pueden, lo entregan. ¿Te acuerdas lo que sucedió en Keila? Viene David, los libra de los filisteos y los de Keila lo entregan a Saúl. Y Saúl tiene que salir corriendo. Nadie lo valora, entre comillas. El pueblo no ha cambiado, Saúl no ha cambiado, la circunstancia no ha cambiado, pero tampoco ha cambiado Dios. El que está siendo poco a poco transformado es David. Porque el día de hoy, en este momento, David sabe, estaba acorralado y el que me sacó fue el Señor. Y tú y yo lo hemos vivido. No sé si te ha pasado que de pronto viene fin de mes y hay que pagar la renta. Y dices, híjole, y ahora no sé cómo le vamos a hacer. No sé cómo le vamos a hacer. Y en el último momento, en su fidelidad, Dios provee. Y 2 o 3 meses después vuelves a sentirte igual y otra vez te invade la desesperación, como si Dios no hubiera sido fiel todos los meses anteriores. Entonces David está siendo transformado, está aprendiendo a confiar en el Señor. Pero como sucede a menudo, después de la lección, viene el laboratorio, viene la prueba, viene el momento en que tienes que poner en práctica a ver si has aprendido bien la lección. Y el capítulo 24 es eso, es el tiempo de laboratorio de David. David es un guerrero, a lo largo de su vida ha peleado muchas batallas y a partir de aquí peleará muchas otras más. Es un gran guerrero. Pero yo creo que de todas sus batallas, esta es la más difícil, esta es la más complicada, porque aquí David se está enfrentando a David, a él mismo. Dice el capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, ya ves que salió porque lo llamaron, gana esas batallas, expulsa a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, sigue en el sur, un poquito más pegado, ahora ahí pegadito al mar Rojo, al mar Muerto. Entonces dice, tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Saúl vuelve a ir. En la anterior vez no se nos dice cuántos hombres tenía, pero aquí se nos dice que eran 3,000 hombres, y no solo 3,000 hombres, 3,000 hombres escogidos. O sea, toma lo mejor del ejército, la élite. Los más grandes, los más fuertes, los más feroces, los más experimentados. Toma lo mejor de todo su ejército, 3,000 hombres contra David, que tiene 600 hombres nada más. ¿Y te acuerdas cómo eran los 600 hombres de David? ¿Te acuerdas? Eran los desamparados, los endeudados, los entristecidos, alumnos de instituto bíblico. O sea, no tienen nada que ofrecer. Excepto que saben que Dios está con David. Y con eso es suficiente. Y con eso tiene David su ejército. No puede confiar en la fuerza propia, no puede confiar en la fuerza de su ejército, pero puede confiar en Dios. Lo acaba de vivir. Saúl viene con 3,000 hombres poderosos, escogidos, y dice el versículo 3, cuando llegó Saúl a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Un redil es una especie de corral, podríamos decirlo así. Se hacía como levantando una pared de piedra, no muy alta, pero se hacía una pequeña pared para guardar las ovejas ahí dentro del redil. Y probablemente este redil está pegado a una montaña donde hay una o varias cuevas. Entonces Saúl entra ahí, dice a cubrir sus pies, que es en el lenguaje bíblico es una forma de decir que entró a hacer del baño. Y en Deuteronomio 23, como parte de las leyes que Dios da, dice que si estás en campaña, en batalla, y tienes que ir al baño, lo que tienes que hacer es apartarte del campamento, y dentro de tus instrumentos de guerra tenías una pequeña estaca, una pequeña pala, y con eso hacer un hueco en la tierra, hacer tus necesidades y luego tapar el excremento con la tierra que habías sacado. Eso está en la ley. Entonces Saúl se aparta de sus 3,000 hombres
Él tiene 3,000 hombres poderosos, pero se aparta porque es lo que la ley le manda. Entra al redil, dentro del redil entra a la cueva. Por tanto, Saúl está vulnerable, no está con su ejército. ¿Qué es lo que sucede? Verso 3 dice ahí: entró en ella para cubrir sus pies y sus hombres estaban sentados, los hombres de David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y es una escena, pues, incómoda, por decir algo, ¿no? ¿Te imaginas? Entra al baño y hay 600 hombres escondidos ahí atrás. Probablemente, como parte de su estrategia, no estaban los 600 juntos, tal vez había otras cuevas y David distribuía a sus hombres para, en caso de algún ataque o algo, poder tener distintos flancos de donde responder. Pero sea como sea, está ahí en la cueva David con algunos hombres. Saúl está solo, lejos de su ejército, o sea, es una presa fácil. Entonces, yo supongo que en el corazón de David, como el de cualquiera de nosotros, subiría el pensamiento de: esta es mi oportunidad. Ahorita puedo librarme de mis problemas, e incluso una especie de sentimiento de piedad. No solo puedo librarme de mis problemas, puedo cumplir la voluntad de Dios, porque Dios quiere que yo sea el rey, y el único estorbo es Saúl. Y podría racionalizar: y Saúl es un estorbo a la gloria de Dios, es una vergüenza al pueblo, es una vergüenza a Dios. Y puedo pensar muchas cosas. Y no solo eso, sino que al lado suyo, los otros hombres que están con él le dicen, versículo 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. La presión social: aprovecha esta oportunidad, aquí está. Aquí está la oportunidad que estábamos esperando. Solo hay una cosa que me llama la atención en todo esto. ¿Cuándo Dios le dijo a David: te entrego a Saúl en tus manos? Dios le dio el reino, lo ungió como rey. Pero ¿en qué momento Dios le dice: entrego en tus manos la vida de Saúl? Yo no lo recuerdo. ¿De dónde lo sacan estos hombres? No lo sé. Podría ser que estos hombres no sean perversos, sino simplemente están diciendo: David, esta es tu oportunidad, con buena intención. Pero David sabe que no solo tiene que cumplir la voluntad de Dios, voy a ser el rey, voy a cumplirlo, sino que también tiene que esperar el momento de Dios y el método de Dios. Y ese no es ni el momento, ni ese es el método. Estos hombres, a lo mejor con buena intención, están diciéndole: toma las cosas en tus manos, aquí está. A lo mejor no es tan buena intención, porque pues, si David mata a Saúl, se hace el rey y nosotros pasamos de fugitivos a funcionarios de alguna parte de tu gobierno, soldados reales. Entonces, no lo sabemos, pero sí creo que podemos aprender esto. Cuando hay tiempos de pruebas, así como puede haber Jonatanes que se levanten al lado de nosotros recordándonos los propósitos de Dios, la soberanía, la voluntad y la bondad de Dios, seguramente se levantarán otros a nuestro lado a decirnos: toma las cosas en tus manos, guíate en tu carne, aprovecha las oportunidades. Probablemente el día de hoy, entre nuestro círculo, no habrá alguien que nos diga: mata. Pero, ¿qué tal que hay gente alrededor de nosotros que nos incita o nos permite hablar mal de otros? Gente que nomás le pone play a nuestra carne y empezamos a hablar mal de otros, a pensar mal de otros, a odiar en nuestro corazón y hablar. Y a lo mejor es gente que está ahí, nada más te da un empujón, no participa, solo te dice: oye, ¿y cómo estás en esto? Y empiezas, y en vez de decirte: alto, el Señor Jesús dice
que de lo que sale del corazón contamina al hombre. Y estás contaminándote. ¿Qué te parece si mejor oramos y confiesas tu pecado a Dios? Ese sería el correcto camino. Pero a veces gente que más bien se deleita en esto, en hablar, en que tu carne tome el control. A pensar mal, despreciar gente, etcétera, etcétera. Tienes que ser sabio. Si tienes a alguien que está pasando por pruebas, no ser uno de estos que incita a que tomen las cosas en sus manos, en su carne. Y si tú estás pasando un tiempo así, no escuchar estas voces. Apártate de esa gente. Es mejor estar con los jonatanes o incluso es mejor estar a solas. ¿Qué es lo que sucede? Versículo 4 ahí dice: se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó en el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David se levanta ante la presión, ante todo esto, y se acerca, y probablemente Saúl se había quitado su manto, lo había puesto a un lado para hacer sus necesidades, y se acerca y corta un pedacito del borde del manto, y se lo lleva. Y cuando ya tiene el pedazo de tela en su mano, de pronto en su corazón le duele. Y dice: ¿qué hice? ¿Por qué corté este pedazo del manto de David, de Saúl? Y me encanta porque David en su corazón es sensible todavía a la voz de la conciencia. Porque alguien podría decirle: ay, David, podrías haberle cortado la cabeza, le cortaste nada más un pedacito al manto. ¿Qué tan grave es eso? Además, Saúl es el rey, debe tener 30 mantos. Además, pues, es el que te está persiguiendo, es válido. Pero la conciencia de David sigue sensible. Porque aunque Saúl tuviera 30 mantos, son de Saúl. Él no tiene derecho a tocar el manto de Saúl. No ha entrado en este terreno que a veces tú y yo entramos, de darnos licencias y darnos permisos y darnos espacio para que nuestra carne gobierne, aunque sea tantito. Sí. Bueno, hablé mal, pero solo hablamos 2, o sea, pude haber dicho cosas peores. Eso no, o sea, ¿te estás dando ese permiso? Alguien dice que la conciencia es como una ventana. Cuando está limpia, permite que la luz entre libremente. Pero cuando está sucia, la luz encuentra estorbo al entrar a nuestra vida. Cuando nuestra conciencia está limpia, la luz de la palabra entra con toda libertad. Cuando nuestra conciencia empieza a oscurecerse, los principios que la palabra nos enseña se hacen cada vez más difusos. Y empezamos a trazar la línea: bueno, esto no está tan mal. Así soy, así es mi naturaleza. Y empezamos a abrir un espacio. ¿Cómo mantener limpia mi conciencia? Confiesa tus pecados. Si has hablado mal de alguien, dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te arriesgues a manchar tu conciencia de modo que después la palabra no pueda entrar a tu corazón con todo el poder que quisiéramos. David sabe que Saúl es el ungido de Dios. Es un desastre, es un positivo desastre, pero el cargo es honroso. Y Dios ha establecido ese cargo y David sabe que tiene que respetarlo. Entonces le duele en su corazón. Y versículo 7 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. O sea, seguramente alguien ahí dice: bueno, si tú no lo haces, lo hago yo. Yo sí lo mato. Y David no dice: bueno, está bien, yo no hice nada. No, David detiene a sus hombres y les dice: no, mientras yo esté aquí, nadie toca a Saúl. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo soldado del reino, sigo siendo siervo de Saúl, sigue siendo mi rey, pero es un desastre, te quiere matar.
pues el Señor tendrá sus razones. Qué importante, ¿no? Porque eso le está enseñando a sus soldados. Eso está enseñando a esos hombres. Y qué importante que tú y yo podamos enseñar eso mismo a nuestros hijos. Lealtad, fidelidad a Dios, respeto por las autoridades que Dios ha establecido. Porque si nos ven a nosotros siendo desleales, siendo rebeldes, ¿cómo podríamos pedirles que no sigan ese camino? Verso 8. Saúl sale de la cueva y dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, dijo, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Número 1, dijimos que en los tiempos de prueba necesitamos mantener la calma y confiar en Dios. Número 2, necesitamos mantener la venganza fuera de nuestro corazón y fuera de nuestra mente. Porque a lo mejor no hacemos nada, pero ¿nunca te ha pasado que en tu mente empiezas a decir, bueno, cuando lo vea y le voy a decir esto, me va a contestar esto y le voy a decir esto? Y en tu mente siempre terminas humillando a la otra persona y no sabe qué contestarte. Y tienes la última palabra, ¿no? Y consideras que eso no está mal. Y eso empieza a endurecer la conciencia y eso empieza a endurecer el corazón. La venganza, la revancha tienen que estar lejos de nuestro corazón y de nuestra mente. Manténlos lejos. En tercer lugar, lo que vamos a ver es que David mantiene el camino de restauración libre de todo obstáculo. Fíjate, David sale detrás de Saúl y le dice, mi señor el rey. Y cuando Saúl se da la vuelta, David se inclina, hace una reverencia, sabe que hay una honra en ese cargo. ¿Quiere tomar ese cargo? No sé. Dios le ha dicho que él va a ser el rey, por tanto tiene que honrar ese cargo. Y dice en el verso 9, y David dijo a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. David lo que le dice es, quien te está diciendo que soy tu enemigo, te está mintiendo. Quien te dice que yo estoy procurando tu mal, te está mintiendo. La prueba es que en mi mano tengo un pedazo de tu manto y podría tener tu cabeza. Ya corté la cabeza de Goliat, sé cómo se hace, podría cortarte la cabeza, pero aquí está solamente un pedazo de tu manto para que veas que yo no estoy haciendo eso. Dios te puso en mis manos, pero yo no estoy haciendo nada. Verso 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y esto es clave, porque lo que David está diciendo es, si tú hiciste algo mal, no me vas a responder a mí. Yo no te voy a enjuiciar. Si tú estás haciendo mal en perseguirme, yo no soy quien va a llamar a cuentas. Dios va a juzgar entre tú y yo, y Él es quien va a llamar a cuentas, a ti y a mí. Si yo hubiera tomado esto en mis manos, yo voy a dar cuentas de eso. Verso 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Y le dice este refrán que era muy conocido en aquella época probablemente. Y básicamente este refrán lo que dice es que de la naturaleza viene la conducta, ¿no? El impío producirá impiedad. Entonces, si yo no te maté, es porque no soy homicida. Si yo no estoy actuando impíamente contra ti, es porque no soy un impío que está buscando tu mal.
Y un poco a lo mejor lo que está tratando de mostrarle a Saúl es, ¿y tú cómo vas? O sea, ¿tú qué estás haciendo? Tú estás buscando mi vida, tú estás buscando matarme. De los impíos saldrá la impiedad. ¿Qué está saliendo de ti? De mí no está saliendo nada malo contra ti. Verso 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será mi juez, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Lo que le dice es, tú eres el rey. ¿A quién estás persiguiendo? A mí. ¿Y yo qué soy? Un perro muerto, una pulga, no soy nada. ¿Por qué estás peleando contra mí? Yo estoy bajo tu dominio, yo soy tu siervo, yo he peleado por ti. Y lo que le dice es, Dios va a juzgar entre tú y yo. Y si alguien tiene que defenderme, va a ser el Señor va a traer el juicio. Yo no. Y qué importante es que mantengamos ese camino de restauración libre. Que cuando Dios permita que quien te ha ofendido se acerque a ti, tú no tengas una cuenta para sacar. Tú digas, mira, si algo me debes, no es a mí, porque está pagado. En la cruz el Señor pagó todo. El Señor va a traer a cuentas. Yo no estoy acumulando rencor, yo no estoy acumulando ira. En los tiempos de prueba, mantén la calma, confía en el Señor. Mantén la venganza lejos de tu corazón y de tu mente. Y mantén el camino de la restauración completamente libre. Saúl dice en el versículo 16, aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, básicamente Saúl le está diciendo, si esto hubiera sido al revés, yo no te hubiera perdonado. Yo no te hubiera perdonado. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces Saúl le dice esto, ¿no? Jura que no vas a destruir. Yo sé que tú vas a ser el rey. Y ya lo hemos platicado, que en aquella época, si había un cambio de dinastía, si había un nuevo rey, la costumbre era que el nuevo rey eliminaba a todos los hijos del rey anterior para que nadie reclamara el trono. Y lo que le dice Saúl es, tú vas a ser el nuevo rey, ya es un hecho, yo lo sé. Nada más que cuando subas al trono, no elimines a mi descendencia. Y David ya hizo ese pacto con Jonatán. David no tiene plan de eliminar a nadie. Entonces va a hacer ese pacto. Pero Saúl aquí admite, habla, se lamenta, llora, reconoce que David es el próximo rey. Pero ¿sabes qué? Todos son emociones. Está emocionado, le perdonaron la vida y en su emoción dice y habla, pero no hay nada verdadero. No hay nada que en verdad está en su corazón. Son solo emociones. Y en los tiempos de prueba vas a tener muchas clases de emociones. Las emociones son terribles para basar en ellas una decisión. Enojarte y tomar decisiones en ese enojo es terrible. Las emociones son parte de nosotros, parte de nuestra naturaleza. Nos hacen seres humanos. Y son buenas las emociones. No se puede amar sin emociones. Pero las emociones no pueden ser la base de nuestra vida, ni las emociones pueden ser la base de nuestras decisiones. Hay emociones que tienes que hacer a un lado y desechar, porque van contra la palabra de Dios. No pueden gobernarte las emociones. Aquí Saúl habla, dice, pero nada de eso es real. Nada de eso es real. Entonces, verso 22 dice, David juró a Saúl, que no eliminaría su descendencia. Y Saúl se fue a su casa
Y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Saúl se va a su casa, pero David y sus hombres permanecen escondidos en alguna cueva, en algún lugar por ahí. ¿Por qué? Pues porque, otra vez, nada ha cambiado. Saúl sigue siendo el mismo, las circunstancias siguen siendo las mismas, el pueblo sigue siendo el mismo, pero Dios sigue siendo el mismo también. El único que ha cambiado un poco es David. Ahora David ha visto que la mano de Dios puede cuidarle. Todavía no ha llegado a un punto de perfección, ni lo llegará, pero está un pasito más allá. Los tiempos de prueba tienen ese propósito: revelarnos un pedacito del rostro de Dios que de otra manera no podríamos ver. En los momentos de gozo, en los momentos felices, vemos una parte del rostro de Dios que es hermosa. Pero hay una parte del rostro de Dios, hay un consuelo de Dios específico y especial que solo lo ven quienes han pasado tiempos de prueba. Quienes han oído, no hay cura. Quienes han oído, estás despedido. Quienes han oído y han pasado situaciones difíciles, solo ellos pueden ver este pedacito que es igual de bello, este pedazo del rostro de Dios. Y David ahorita está un pasito más adelante. Y está bien, no tiene que correr. Como un segundero, ¿no? Pic. Un pasito, nada más. Pero Dios está haciendo una obra en él. En resumen, en un tiempo de prueba, incluso si esta prueba es injusta, número 1, mantén la calma. Dios tiene el control. Confía en Él. Te lo ha probado una y otra vez. Confía en Él. Dios es bueno y Dios es soberano. En segundo lugar, selecciona con cuidado a quién vas a escuchar. Si vas a escuchar a aquel que quiere animar tu carne, aquel que carnalmente te dice, yo te entiendo, pobrecito, el que tiene compasión de ti, o vas a escuchar a aquel que quiere dirigirte al Señor, sacarte de tu ensimismamiento, sacarte de amargura, sacarte de rabia, que quiere nada más mostrarte que Dios es soberano, Dios es fiel y Dios es bueno. Elige a quién vas a oír. Y si tú eres el consejero, elige bien qué vas a decir. En tercer lugar, desecha la venganza. Desecha por completo la venganza de tu corazón y de tu mente. No le des a tu mente espacio para pensar esas cosas. Piensa lo que es justo, lo que es bueno, lo que es de buen nombre, lo que es de gloria al Señor. En cuarto lugar, ten limpio el camino de la restauración. Es decir, si hay algo que pagar o hay algo que cobrar, ten en cuenta que ni tú cobras, ni tú demandas. Es el Señor. Tú mantén listo eso. En los 80, en Bolivia, que es de donde yo soy, hubo un dictador que en cadena nacional un día amenazó a toda la nación y dijo, queremos decir esto y quiero ser taxativo a todos aquellos opositores a mi gobierno que tienen que andar a partir de hoy con el testamento bajo el brazo, porque no vamos a permitir oposición. Y es una amenaza fuerte en cadena nacional a todo el país. Pero ¿sabes qué? Sí hay un principio interesante ahí. El creyente anda, tal vez no con el testamento bajo el brazo, pero sí con su certificado de defunción. ¿Por qué? Porque en el día, aquel glorioso día que Dios me permite encontrarme con aquel que pecó contra mí, yo no quiero sacar una factura. Esto me hiciste, y esto, y esto, y esto. Sino recordar, yo he muerto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si hay algo que tú me debías, el Señor lo pagó en la cruz. Y el camino de la restauración está libre. No he acumulado en este tiempo de dolor, en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil, justa o injustamente. No he acumulado cargos contra ti. Ando con mi certificado de defunción bajo el brazo para extenderlo cuando sea necesario. 2 textos más y terminamos. Acompáñame por favor a Romanos.
Y solo lo voy a leer porque realmente no requiere ningún tipo de explicación. Romanos capítulo 12. Y vas a ver que pareciera que David ha estado haciendo su devocional aquí en Romanos 12, porque todo lo que ha vivido es lo que Pablo dice aquí, que tiene que ser la vida del creyente. Romanos 12, versículo 17. Dice, ya estás ahí, Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, incluso delante de Saúl. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esa es la conducta que debemos tener en tiempos de pruebas. Acompáñame a Efesios capítulo 4 y vas a ver que Pablo vuelve a decir lo mismo con otras palabras, abarcando un poco otras áreas, pero es el mismo principio. Efesios 4, versículo 25 dice así. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, cosa que es difícil de desechar en pruebas, ¿no? Uno tiende a aferrarse a mentiras. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero no te ensimismes, comparte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. Es muy fácil cultivar amargura en los tiempos de prueba. Es muy fácil cultivar amargura. Quítala. Enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, en lugar de eso, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios quiere. En tiempos de prueba, esa es la forma en la que tenemos que caminar. Pero te digo una cosa, es imposible. En nuestras fuerzas es imposible. Si tú sales a la calle y al primero que pasa le dices, oye, mira, no hables mal del que te está haciendo daño, te va a decir, estás loco. ¿Por qué? Porque esto es Romanos 12 y Efesios 4. Y antes de Romanos 12 hay Romanos 1 al 11. Y antes de Efesios 4 hay Efesios 1 al 3. Y en esas dos porciones, Pablo primero define lo que Cristo hizo por nosotros. Porque esto no lo puede hacer alguien que no ha nacido de nuevo. En Efesios, fíjate justo en el versículo antes de lo que acabo de leer, en el versículo 22 de Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero eso no se puede hacer si no has nacido de nuevo. Romanos 12, la porción que leí en Romanos, comienza diciendo, así que pues os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso no lo puede hacer alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Así que si no le has entregado tu vida a Cristo, los tiempos de prueba van a ser amargos, incluso si te vengas, van a ser amargos. Pero si le entregas tu vida a Cristo, Dios abre, dice en Efesios, tenemos acceso a las inescrutables riquezas de Dios, a una paz que sobrepasa todo entendimiento, a echar tus cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero eso es solo para los que le han entregado su vida al Señor. Así que si no le has entregado tu vida al Señor, no pierdas esta oportunidad. El día de hoy comenzamos nuestra reunión con el pastor Fermín predicando el Evangelio. Hay esperanza. En el tiempo de prueba en el que estás, hay esperanza. Simplemente entrégale hoy. No lo dejes para mañana, hoy.
tu vida al Señor. Y si tú ya conoces al Señor, y si tú estás en un tiempo de prueba, comienza a vivir así. Confía en el Señor. Mantén la calma. Mantén la venganza fuera. Mantén el camino de la restauración libre. Y si tú no estás en tiempos de pruebas, pero conoces a alguien que sí, no seas como los de Sif, o no seas como los soldados de David. Sé un Jonatán que permite a otros recordar que Dios, el día de hoy, en el 2016, sigue siendo bueno y sigue siendo soberano. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti. Porque por encima de toda circunstancia, tú gobiernas, aun si son tiempos difíciles, tú gobiernas. Ayúdanos a mantener la calma, a confiar, Señor, a no desesperar, a no tratar de tomar las cosas en nuestras manos, sino en verdad a saber que tú tienes el control de todo. Lo hemos visto, recuérdanoslo, Señor. Muéstranos cuántas veces antes tú ya has sido fiel. Ayúdanos a mantener nuestra conciencia limpia y nuestro corazón libre de venganza y nuestra mente en tu palabra. Ayúdanos a extender amor y misericordia a quien sea que esté provocando el tiempo de prueba. También te pedimos, Señor, sabiduría por si hay alguien cerca de nosotros que necesita escuchar, no un apapacho, no un juicio, sino recordar tu bondad y tu soberanía. Y si hay alguien el día de hoy que no te conoce, abre las puertas del cielo, Señor, para esa persona, que el día de hoy sea el día de salvación. Lo pedimos, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, porque tú eres soberano. Pero además, Señor, has entregado tu vida por nosotros, probando que eres amoroso y bueno para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.